Bueno, seguimos con más noticias. En el marco del inicio del Festival de Viña, la alcaldesa Ripamonti causó revuelo tras levantar una pancarta en la cual se leía claramente Ley de Incendios Ahora. El proyecto lleva aproximadamente 10 meses en el Congreso y hace tan solo un mes fue despachado al Senado, pero no ha podido ser revisado por el receso parlamentario. Vamos a hablar más de este tema con el diputado Félix González, quien es creador de este proyecto de ley justamente. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Mire, quería partir preguntándole justamente por la utilidad de un proyecto de ley como este, porque si usted, todas las reacciones que generó el cartel de la alcaldesa de Viña del Mar, hubo desde reacciones técnicas, como el director de Senapred, que decía que a él no le parecía que fuera lo más relevante un proyecto de ley en este minuto, a las más políticas, que indican que ya existen ciertas atribuciones que ni siquiera se cumplieron en esta emergencia como para pensar que un proyecto de ley va a resolver el problema. ¿Por qué usted cree que sí resolvería el problema? Bueno, el director de Senapred tiene razón en que no basta con tener las normas y tener las obligaciones, sino que hay que ejecutarlas. Y si una comuna no tiene un plan de emergencia, difícilmente va a poder salvaguardar la vida de las personas. En eso tiene razón. Pero por otra parte, lo que nos ha dicho CONAF es que hay cortafuegos que están en un plan de cortafuegos y que no se han podido ejecutar porque los privados no dan permiso para hacerlo. Entonces, el proyecto de ley que presentamos, lo presentamos luego de los incendios de Santa Juana, San Pedro y Chiguayante, que fueron en Pascua y Año Nuevo del año 2022, y se ingresó luego en marzo, pero estuvimos presentes y predicamos este proyecto en medio de los incendios, los mega incendios que tuvimos el verano pasado. Y a todo el mundo le hacía sentido, sobre todo a quienes tienen que combatir los incendios, que los cortafuegos hay que hacerlos antes, hay que hacerlos en invierno, hay que hacerlos en primavera, pero no en medio de los incendios, que es lo que se termina haciendo en la práctica. Ya, pero entonces, perdón, diputado, actualmente sí. Los cortafuegos, ¿de quién son atribución? ¿Quién tiene que hacer? ¿Quién está encargado de hacer esos cortafuegos? Yo entiendo que son los municipios, ¿no? Hoy día no es un terreno de nadie. ¿Ya? Normalmente los municipios lo hacen, pero sí hay privados que no les dejan entrar. Y no tienen atribuciones para hacerlo. Ya. No tienen atribuciones para obligar. Entonces, si uno revisa los informes, precisamente de CONAF, de la zona del Gran Valparaíso, hay varios kilómetros de cortafuegos que están, digamos, comillas, diseñados, pero que no se ejecutaron. Y si usted ve Villa Botania, que se salvó en medio de los incendios en Quilpué, sí, se salvó porque tenía los cortafuegos hechos. Entonces, no estamos inventando algo nuevo, sino que algo bastante ancestral, que es separar las viviendas de las plantaciones forestales. Y lamentablemente hay muchas regiones, incluido también otros lugares de la región de Valparaíso, que están expuestos hoy día. Por eso le pedimos al Senado que interrumpiera sus vacaciones, no lo hicieron, para poder tramitar esto, porque publicado en el Diario Oficial es automático y pueden, CONAF, con un decreto alcaldicio, entrar a los lugares privados y poder hacer los cortafuegos. Y eso es urgente ahora. No estamos libres de tener otra tragedia como la de Valparaíso en alguna otra región o en la misma región. No estamos libres. Y marzo probablemente venga también como un mes seco y caluroso, no sabemos, y por lo tanto es urgente hacerlo. Pero, diputado, ¿ustedes tienen certeza de que los cortafuegos que estaban en áreas privadas, en parcelas privadas, no se ejecutaron y todos los otros sí se ejecutaron? Porque parece que tampoco es así. No, tampoco. Entonces, exactamente, como ¿de qué nos serviría la ley? Que la ley permitiría, como usted dice, simplemente tener acceso a los predios que son privados, pero si ya existe una necesidad de hacer cortafuegos y no se hacen... Bueno, se tienen que ejecutar, por eso el director de Senapred tiene razón, pero hay lugares en donde se están haciendo los cortafuegos. En mi región, ¿qué me dice el director regional? Que están haciendo, así como nosotros lo propusimos, corredores para fraccionar la masa forestal a través de las líneas de alta tensión. Y que la gran empresa, al menos en mi región, ha accedido a hacerlos, pero se encuentran con medianos y pequeños propietarios que no quieren y no tienen cómo obligarlo. Lo que me dice el director es que si viene un incendio por un lado, por ahí se va a meter el incendio y va a cruzar. Entonces, esto no es un invento nuevo, es algo que es necesario hacer, que es de sentido común,
pero requiere fuerza obligatoria. Y por supuesto hay municipios que ni siquiera en los espacios públicos hacen su pega. Eso es parte de la ejecución posterior. Pero hay otros municipios, como el municipio de Santa Juana, el municipio de Tomé, el municipio de Nacimiento. Puedo seguir nombrando municipios que se quemaron el año pasado y que tienen muy claro dónde no debe haber plantaciones. Nosotros vivimos, yo vivo en la región de Biobío, mi casa también en algún momento estuvo a 5 metros de una plantación forestal, porque están incluso dentro de las ciudades. Entonces, ese modelo forestal que ha sido elaborado por mucho tiempo, ahora con la crisis climática, que no inicia los incendios, pero ayuda a que se propaguen por las extensas olas de calor que generan mayor resequedad, si a eso le sumamos el viento, tenemos una catástrofe como la que vimos en Valparaíso. Ya no son incendios forestales, son tormentas de fuego, y lo que llegó lamentablemente a las zonas donde fallecieron personas y se quemaron 6.000 viviendas en la región de Valparaíso, fue una tormenta de brasas. Sí. Una tormenta de brasas encendida a 50 kilómetros por hora, nadie puede escapar de eso. Sí. Entonces, ningún plan de evacuación va a servir si no hacemos primero este distanciamiento para que los incendios forestales sean forestales y no se transformen en incendios dentro de las áreas pobladas. Yo la verdad estoy además un poco decepcionado de lo que ha hecho el ministro de Agricultura, ¿ya? Porque todo el año estuvimos esperando el proyecto del gobierno. A mí se me dijo que no se iba a poner urgencia al que nosotros presentamos porque venía el del gobierno, pero resulta que llega en octubre el proyecto del gobierno y no nos sirve para este verano, ni para el otro, ni para el otro, ni para el otro, porque lo que hace es un proyecto integral que yo lo voy a votar a favor. El proyecto está bueno, pero le entrega atribución a un organismo inexistente, que es el Servicio Nacional Forestal, que está en creación en un proyecto de ley que está en segundo trámite en el Senado. Y además el mismo proyecto dice que no entra en vigencia sino un año después de publicado y luego 2 años más para que se ponga en servicio el servicio. Se nos acaba el tiempo y entonces, fundamentalmente, ¿usted cree que la tragedia donde murieron 134 chilenos, o personas más bien, el incendio forestal que acabamos de vivir, ese tremendo, como usted dice, ese tremendo bomba de fuego que cubrió varios sectores de la región de Valparaíso, ¿se podría haber evitado de alguna manera con esta ley? ¿Algo hubiese cambiado? Si estuvieran hechos los cortafuegos, hubiera cambiado. Sí, pero por una ley, usted mismo me decía que no se va... No sé si la ley implica que va a haber sanciones para aquellos que no cumplan con lo que tienen que hacer. Mire, lo que tenemos que hacer es actuar en función de la realidad. Y la realidad es que se tienen que hacer los cortafuegos. Y hay que obligar a privados a que se puedan hacer. Eso independiente que luego CONAF y los municipios tienen que salir a hacerlo, evidentemente. No basta con tener una ley, pero sin la ley claramente no se está pudiendo hacer, porque no se puede entrar a los predios privados porque la propiedad privada prevalece. Entonces, este proyecto de ley es urgente aprobarlo, es de sentido común y nosotros esperamos que la próxima semana que vuelva el Senado, el senador Flores lo ponga en tabla en la comisión y luego el senador Coloma lo ponga en tabla de la sala y se despache, independiente de los otros proyectos de ley que se puedan estar discutiendo. Ya, y por último... Tenemos que salvar vidas. Sí, y por último, este proyecto de ley no habla nada del hecho de tener un plan de emergencia comunal actualizado, que fue el caso de Viña del Mar, que no lo tenía. Bueno, hay un cumplimiento legal y si usted quiere puede escarbar un poco más y se va a dar cuenta que hay regiones en donde las delegaciones presidenciales no tienen los planes regionales, que se tenían que hacer con participación ciudadana, ¿no? Y ya la ley ahí está, que es la ley Senapred, que obliga a tener plan nacional, plan regional y plan comunal. Entonces ahora que salgan a la pizarra los alcaldes, las alcaldesas, los delegados, las delegadas a mostrar sus planes de emergencia y me temo que muchos de ellos ni siquiera están hechos. Muy bien, muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros sobre esta ley. Vamos a ver qué ocurre cuando ya termina ya prácticamente el receso parlamentario. Vamos a ver si continúa esta discusión. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.